Muy buenas y bienvenidos al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Como siempre tenemos muchas cosas que contarles esta semana. Enseguida nuestro director Álvaro Nieto va a estar aquí con nosotros para darles detalles sobre las cositas que estamos haciendo, pero también vamos a tener aquí, como siempre, a los periodistas, a los redactores que dan las exclusivas en este periódico cada semana. Vamos a tener con nosotros a Fran Serrato para comenzar, para hablar del ex-chofer de Pedro Sánchez que participó en la trama de las mascarillas vinculada a José Luis Ábalos. También vamos a hablar con Teresa Gómez sobre su última exclusiva publicada en The Objective sobre la familia de Begoña Gómez, que paga solo 850 euros al mes por un piso, por un ático, lo paga a Muface, por un ático en una zona céntrica de Madrid. Bueno, ya saben, la crisis que hay de vivienda, ríanse de esta crisis de vivienda, 850 euros por un ático en una zona de las más céntricas de Madrid, donde los precios están desorbitados. Pero también vamos a hablar con nuestra compañera Teresa sobre Vox y la investigación sobre el presunto acoso a su diputada Mireia Borras. Y por último, tendremos aquí a Pelayo Barro para hablar de las cuentas de Comisiones Obreras. Arrancamos ya. Álvaro Nieto, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Rocío? Pues muy bien, muy contentos, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tenemos por aquí? Algunos ya seguro que lo saben porque lo han podido encontrar en su kiosco. A ver, los que no vean el podcast, sino que lo estén escuchando, no están viendo nada, pero les describo que lo que tenemos encima de la mesa pues son unos ejemplares de nuestra nueva revista, por así decirlo. The Objective ha puesto en circulación, a la venta, en todos los kioscos de España, pues una especie de semanario especial, número extraordinario, lo hemos llamado. En esta primera ocasión, pues nos hemos centrado en La amiguita del ministro, que es el título que le hemos puesto a la portada, donde sale, pues la verdad es que una fotografía extraordinaria de Jessica Rodríguez, la mujer, la prostituta a la que Ábalos no solo pues enchufó en 2 empresas públicas, sino que se la llevaba de viaje, en algunos casos viajes oficiales, y a la que también la trama de los hidrocarburos le pagaba la vivienda en la Plaza de España. Esto, como digo, es un número extraordinario que está a la venta toda la semana, todo el mundo lo puede adquirir en su kiosco. Yo creo que merece la pena tenerlo porque como mínimo será algo para guardar y para recordar. Y vamos a tener durante todo el mes de marzo otros 3 números extraordinarios, con lo cual, yo creo que es una nueva iniciativa en la que nos hemos embarcado. Ya habíamos hecho algunas cosas en el mes de septiembre en algunas ciudades y ahora volvemos a la carga, con el ánimo siempre de estar presentes allí donde estén los lectores. Es decir, nosotros somos un medio de comunicación multimedia, multiplataforma, multicanal y por tanto vamos a estar allí donde sea necesario. Y es verdad que nosotros éramos online solo y pues hacemos estos pinitos también en papel cuando creamos que es necesario, cuando consideremos que se da la ocasión. Y esta semana yo creo que era muy adecuado salir a los kioscos con este Jessica, número especial, con Jessica Rodríguez, que ha sido, por supuestísimo, una gran exclusiva de este periódico. Y yo creo que hay que defender el tema por varios motivos, ¿no? Primero porque, en The Objective, los lectores lo saben, estamos acostumbradísimos a sacar exclusivas y a sacar información muy relevante de muchos temas. Pero en este concreto, en el de las amiguitas de José Luis Ábalos, realmente hemos estado muy solos durante mucho tiempo. Hay que recordar que ya en el otoño del 21 Ketty Garat empezó a explicar por qué habían echado a Ábalos, todos los líos de la prostitución, las fiestas durante la pandemia, las mujeres y tal. Y luego, conforme fuimos avanzando en las investigaciones, pues empezamos a dar más detalles. Y en concreto, en julio del 24, sacamos a la luz a esta chica, Jessica Rodríguez, y destapamos que iba en viajes oficiales del ministro, que estaba enchufada en 2 empresas públicas, y además lo hicimos con pruebas. Pero, hete aquí que no fue una noticia seguida o secundada por el resto de medios de comunicación. Nos hicieron muy poquito caso en el mes de julio, que fue cuando la destapamos. Luego en el mes de septiembre también continuamos la historia. Y en el mes de noviembre
sacamos a la luz también pues a Andrea, que es otra chica que enchufaron en otra empresa pública, y a Miss Asturias, que también está enchufada en Logirrail, en otra filial, digamos, de Renfe. No nos hicieron caso, Rocío, porque, según decían muchos sesudos periodistas, esto eran, en fin, líos de faldas, vida privada esto del era ministro. vida personal, vida privada, esto no tenía que ser motivo de, en fin, de una noticia o de una información en un periódico. Cuando no está pagada con dinero público, pues Claro. no tiene que ser así. Bueno, claro, efectivamente. Si Ábalos se dedicase efectivamente a acostarse con una prostituta y se lo pagase de su bolsillo, pues en principio, no tendría por qué sonar mal, salvo para su partido, porque es verdad que su partido estaba muy molesto con él en su momento, porque siendo un partido que propone abolir la prostitución, hombre, no tiene mucho sentido que el que era número 2 del partido, secretario de organización, en fin, usara frecuentemente los servicios de prostitución. Pero dicho lo cual, efectivamente, cada uno con su vida puede hacer lo que le dé la gana. Siempre, lógicamente, que no cometa delitos y que no afecte al erario público. ¿Qué ocurre? Que nosotros desde el principio dimos las pruebas y demostramos que aquí había, en fin, una malversación clarísima de dinero público. ¿Por qué? Pues porque estaban enchufando en una empresa pública a una estudiante de odontología. Es decir, una chica que estudiaba odontología en la Complutense, a la vez que estudiaba odontología, estaba contratada en una empresa de ingeniería del Ministerio de Transportes y luego acaban contratándola en una empresa del Ministerio de Agricultura. Entonces, hombre... A la que ella, que ya saben ustedes cómo ha evolucionado todo esto, ha ido a declarar y ha dicho que no ha ido a trabajar, obviamente, ni un solo día. Efectivamente. Yo creo que... ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha cambiado todo? Pues su declaración, como acabas de decir. Es decir, nosotros ya lo habíamos contado. Los lectores de Diogeti conocían de sobra a Jessica, a Andrea, a Miss Asturias y a todas estas. Pero la declaración en el Tribunal Supremo de Jessica Rodríguez yo creo que ha sido definitiva para que todo el mundo tome conciencia del disparate absoluto y de la aberración absoluta que significa que la prostituta con la que se acuesta José Luis Ábalos resulta que está colocada en una empresa pública a la que no va a trabajar. Es decir, que Ábalos disfruta por las noches y nosotros le pagamos el disfrute. Y esto no tiene un pase, como cualquiera con 2 dedos de frente ha podido ver. Entonces, afortunadamente, gracias a esa declaración, ahora toda España conoce quién es Jessica Rodríguez y también sabe toda España o todo el que ha querido enterarse que esta exclusiva la dimos nosotros. Entre otras cosas, porque las únicas fotos que se han publicado de ella medio desnuda del catálogo de prostitución las tenemos nosotros y las hemos publicado nosotros. Y yo creo que eso le da aún más relevancia a todo este asunto. No obstante, solo diré una cosa, y es que esto no va a quedar aquí. Es decir, hay más y lo iremos desvelando en los próximos días. Pero déjame que hablemos también porque esta semana de otras cosas. No vamos a hablar de Jessica, que llevamos hablando de Jessica 6 meses u 8 meses. Pero sí que vamos a seguir hablando de la vinculación del presidente del gobierno con esa trama de las mascarillas, concretamente de su ex-chofer, con esa trama de las mascarillas. Vamos a hablar de muchas cuestiones. Eso es muy importante, Rocío, mira, porque sistemáticamente el gobierno está diciendo, no, estos son líos de Ábalos, ¿no? Están haciendo una especie de cortafuegos. Claro, ahora ya después de Jessica Rodríguez ya saben que se tienen que distanciar de Ábalos todo lo que puedan, pero claro, no es creíble el cortafuegos y no es creíble la teoría de que esto era unas cosas solo de Ábalos. Entre otras razones, porque cuando Sánchez se mete en un Peugeot y empieza a recorrer toda España para hacer campaña en las primarias del Partido Socialista, los que le acompañan en el vehículo son Ábalos, Koldo, Cerdán, que ya empieza a estar salpicado por la trama, y el que le lleva, el que conduce, es este tal, si no me acuerdo mal, Corbillo, creo que se llama, que es el chofer y que es, según hemos destapado esta misma semana, el que podría haberse llevado 100.000 euros de la trama y, por tanto, ha participado de ella. Es decir, que resulta que todos los que iban en el coche con Sánchez están pringados por la trama.
Y luego hay que recordar que Aldama, que era uno de los cerebros de la trama, tenía relación directa con Begoña Gómez, estaba en el tema de Venezuela. Es decir, que yo creo que el hecho de que Sánchez intente distanciarse de Ábalos va a ser muy complicado, porque esto está llegándole, en fin, a él directamente. Todos los que iban en el coche están salpicados, y el propio Sánchez está salpicado por Begoña Gómez, por su relación con Aldama, el propio Sánchez por su relación con Ábalos tan estrecha, el propio Sánchez por su relación con Koldo, el propio Sánchez con su relación con Corbillo, que era el conductor del coche. Es decir, hombre, es difícilmente creíble que todos hayan robado menos él. Es decir, aquí al menos Sánchez tendría que haber tenido conocimiento de todo esto, ¿no? De hecho, lo que el PSOE muchas veces le ha reprochado al PP en otras etapas de gobierno es que había una responsabilidad invigilando, ¿no? Que se decía. Es decir, el político, claro, tiene que también asumir la responsabilidad que le corresponde cuando el que está por debajo roba o comete un delito. En la moción de censura, recordemos que en ese momento no había nadie del PP ni imputado, como ahora sí hay gente investigada del Partido Socialista. Pero vamos a ver, pero, Rocío, no era ni la mitad. Rocío, es que Sánchez se da la circunstancia de que tiene imputados a su hermano, a su mujer, al fiscal general del Estado y a su mano derecha en el Partido Socialista, José Luis Ábalos. Yo esto no lo he visto nunca. Por cierto, también vamos a hablar de la familia, del olfato inmobiliario que tiene la familia de la mujer del presidente del gobierno. Es que la familia de Begoña Gómez y su padre, que ya falleció, en fin, era un lince. Y este contrato que han suscrito o que tienen suscrito con Muface, que les permite tener o disfrutar un ático en el centro de Madrid de 115 metros cuadrados, pagando solo 850 euros, pues hombre, ya lo daríamos nosotros, ¿no? Hombre, ¿verdad, Rocío? Hombre, todos. Tú y yo también nos mudaríamos a ese vamos, con los ojos ático. Cerrados y con ese dinero. Claro, ahorras mucho de alquiler. Claro, hombre, es que tú ten en cuenta que tal y como está la crisis del mercado inmobiliario, yo no sé cómo han podido, claro, con estos contratos que solo se enteran unos poquitos, curiosamente. Y hay que recordar que serán unos 3.000 euros mínimo. Que la gente puede decir, bueno, pero puede ser uno de estos de renta antigua que se han mantenido con el alquiler congelado y tal. No. El alquiler está demostrado que es posterior al año 85 y por tanto no rige, digamos, lo de la renta antigua. Eso ya es tan residual que ya prácticamente ni si te vamos a hablar también de eso. Vamos a hablar. Bueno, y hay que decirle a la gente que estén atentos a Diogeti los próximos días porque este tema va a colear mucho. Eso siempre. Mucho. Venga, sí. ¿Cuál es el otro tema? Vamos a hablar también de Mireia Borràs. Vamos a hablar de Vox también. Sí, vamos a hablar de Mireia Borràs. Bueno, ahí es interesante porque nosotros efectivamente hemos hecho una aportación esta semana que ha sido muy polémica. Porque nosotros hemos contado que Vox tardó 15 meses en ponerse a investigar un presunto acoso que había habido sobre su diputada Mireia Borràs por parte de otro político del partido que se llama, creo, Ignacio de Oces. Nosotros en ningún caso hemos dicho que el acoso se hubiera producido. Lo que dijimos o lo que hemos publicado es que hubo una denuncia de acoso en el partido y que el partido tardó 15 meses en empezar a investigar y luego cerraron la investigación. ¿Y por qué la cerraron o cuándo la cerraron? Bueno, pues también hemos añadido la información de que justo la cierran cuando ella es trasladada, digamos, a Bruselas como eurodiputada, la meten en las listas. Con esto no estamos asumiendo nada. No estamos asumiendo que Ignacio de Oces sea un acosador, no estamos asumiendo que efectivamente el acoso se haya producido. Lo que estamos diciendo es exactamente lo que se ha publicado, que ha habido una denuncia en el partido, que el partido tardó 15 meses en analizarla e investigarla y que el partido la archivó justo cuando decidieron meter a esta mujer en las listas electorales de las europeas. Dicho lo cual, también tengo que decirle a todos nuestros oyentes que estén atentos a la pantalla. Porque hemos recibido cantidad de críticas y de palos y de por acoso, este asunto. Y de acoso, que ya a veces lleva unos niveles que en lo que una pasa, democracia sí, yo creo que lo que pasa, yo lamento profundamente que hayan insultado gravemente tanto a Teresa Gómez como, por ejemplo, a la principal accionista del periódico, Paula Quinteros, en redes sociales. Yo ya lo que pasa es que estoy muy acostumbrado a ser insultado en redes la piel ya. Y ya me da igual, porque además la mayoría de los que lo hacen desde perfiles anónimos y yo creo que no hay que hacerles mucho caso. Lo lamento profundamente y por supuesto que me solidarizo con Teresa Gómez, especialmente por este asunto.
Pero esa gente que nos ha criticado, esa gente que dice que todo lo publicado es mentira, deberían ser un poco más cautos, porque ningún periodista que yo conozca publica a sabiendas algo, sabiendo que es mentira. Es decir, normalmente esto no pasa. Yo, al menos, la gente que trabaja conmigo no está acostumbrada a publicar mentiras deliberadamente. Y aquí no hay ninguna estrategia de ningún partido político. A nosotros no nos paga ningún partido político, no nos da instrucciones ningún partido. Esto es un equipo de periodistas haciendo periodismo. Y lo que pasa es que muchas veces somos incómodos. A veces incómodos para la Moncloa, a veces incómodos para el PP, a veces incómodos para Podemos, otras veces para Vox. De eso se trata, claro. Claro, y el problema es que, claro, pues efectivamente al que le incomoda una noticia, pues lógicamente se cabrea, pero insisto, atentos a la pantalla, no vaya a ser que sigamos publicando cosas sobre este asunto y dejemos en evidencia a más de uno. Y por último, vamos a hablar también, antes de que... Eso, que me estoy enrollando demasiado, venga. Vamos a hablar también de comisiones obreras, de esa filtración, pues de esa sí. amenaza primero de un hacker, esa filtración pues de mira, esos datos. Aquí también me gustaría decir algo que yo creo que es de justicia, ¿no? Nosotros hemos sido, digamos, pioneros en este asunto, hemos desvelado que hubo un robo masivo de datos en comisiones obreras y esto, para empezar, hay que decir que es una desgracia. Es decir, yo creo que el hecho de que unos hackers le logren sacar la información confidencial a una empresa o a un sindicato o a un, en fin, ministerio, me parece gravísimo. Hemos tenido acceso a esos datos y la verdad es que la mayoría de los datos son impublicables en el sentido de que nosotros, por responsabilidad, por sensibilidad, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer, primero porque no tienen interés ni relevancia pública y segundo porque son datos demasiado personales que, por supuesto, no tienen por qué salir en un periódico, ni hay derecho a que salgan. Pero sí es cierto que entre los datos a los que hemos accedido, pues hay información curiosa, porque siempre se ha hablado en términos probablemente despectivos o probablemente humorísticos de los sindicatos, de las gambas, de las marisquerías. Le gusta la marisquería después de una buena manifestación. Bueno, y entonces, evidentemente eso es una caricatura de los sindicatos. Nadie está diciendo con ello que estén todo el día gastándose el dinero en comer gambas. Pero nos parecía curioso publicar 2 documentos, que son los que hemos sacado a la luz, que son 2 listas. La lista de restaurantes, digamos, favoritos, donde va la cúpula del partido, del sindicato, y la lista de los hoteles, digamos, que tienen de referencia en algunas ciudades españolas. Y los hemos publicado porque nos parecía curioso. Por supuesto, no es una noticia de gran trascendencia. Por supuesto, no es una noticia para que dimita mañana nadie, porque no estamos acusando nada y no estamos acusando a nadie de nada. Pero me parece que es curioso ver un poco cuál es la lista de restaurantes favoritos. Y ahí, pues oye, la gran mayoría de los restaurantes tampoco que sean excepcionales, pero mira, se dan 2 circunstancias. Uno, que en la lista hay un restaurante de 2 estrellas Michelin, que hombre, que vale un dineral. Barato no es. Y luego hay también una curiosidad, y es que pues hemos confirmado que a los sindicalistas españoles, pues mira, la cocina japonesa, la cocina mexicana, la cocina peruana, no les gusta. Ellos son más de marisco y de carne en un asador. Brasa, más tradicional. Carne a la brasa. Es gente más tradicional, tiene unos gustos como más básicos y, por supuesto, nada reprochables. O sea, a todos nos gusta un buen chuletón y a todos nos gusta un langostino. Otra cosa es si nos lo podemos pagar. Y otra cosa es con qué se paga. Con qué dinero se paga. Y las aportaciones que tiene ese sindicato públicas también. Pero eso, lamentablemente, en esta ocasión no lo hemos podido demostrar. No podemos saber cuánto dinero se han gastado, cuántas veces han ido a los restaurantes, cuánta gente ha ido a comer a esos restaurantes. Pero creo que era una información curiosa que estaba bien contar. E insisto, esto no quiere decir que todos los sindicalistas sean unos sinvergüenzas. No, para nada, para nada. Álvaro, gracias, como siempre. Gracias y perdona por haberme enrollado tanto, pero es que tenemos tantas exclusivas que contar que yo tengo que sacar aquí pecho. Porque, necesitamos tu análisis, eso porque además que es importante, es que cada semana pues son muchas Y déjame cuestiones. que se me ha olvidado algo de la semana pasada se me ha olvidado también referirme a un capítulo completamente bochornoso que sucedió el viernes pasado, cuando un ministro de España, Óscar Puente, ministro de Transportes, no solo volvió a referirse a este periódico como de ojete, sino que descalificó absolutamente a Ketty Garat, una de nuestras periodistas más importantes. Me parece que es vomitivo que un ministro de España
califique en esos términos a un medio de comunicación y a una periodista que tiene acreditadísima trayectoria y que ha destapado buena parte de los escándalos que se han puesto encima de la mesa durante todos estos años. Creo que es indignante y estoy muy agradecido por todas las muestras de solidaridad que hemos recibido desde entonces, pero especialmente tengo que decir por la Asociación de la Prensa de Madrid, que salió ipso facto esa misma tarde a solidarizarse y a respaldar el trabajo de Ketty Grath y a decir con claridad que es intolerable que un ministro se refiera en esos términos a un medio de comunicación y a una periodista. Absolutamente. Pues la verdad que seguimos. Muchas gracias. Gracias, Álvaro. Fran Serrato, muy buenas. Muy buenas, un placer de nuevo estar aquí contigo, Rocío. Pues el placer es mío, Fran, que la verdad que tenía ganas de compartir un ratito aquí juntos, que me cuentes tus... La única en España que tiene ganas de compartir un tiempo conmigo. Para que me cuentes tus noticias, Fran. Pues para que me cuentes tus noticias. En esta ocasión, esta semana, firmas junto a Enrique Morales una noticia en exclusiva de la relación. Vamos a seguir hablando de esa trama de las mascarillas vinculada con José Luis Ábalos, pero en este caso, el que sí que tiene vinculación, según la noticia que publicáis, es el ex-chofer de Pedro Sánchez, que habría participado en esta trama de mascarillas de la que venimos hablando ya años. Bueno, este ex-chofer de Pedro Sánchez se llama Cristian Corbillo, es natural de Córdoba, de un municipio Peñarroya de Córdoba. Actuó como conductor de Pedro Sánchez cuando las primarias que venció a Susana Díaz, cuando Sánchez hizo ese tour, ¿no?, por toda España. Exactamente, cuando estuvo defenestrado por su propio partido. Había unos cuantos incondicionales junto a él y Cristian Corbillo era uno de ellos. Le acompañaba en los viajes y hacía las veces de conductor. Cristian Corbillo era también muy amigo de Víctor Daldama, el comisionista. Incluso llegó a hacer diferentes transacciones para él, para el comisionista, para Víctor Daldama. Y su hermano Rubén Corbillo, también actuaba o tenía bastante relación con el empresario Víctor Daldama. Incluso figuró como socio en algunas de sus empresas. Pues bien, se conocían, por tanto, los hermanos Corbillo y Víctor Daldama. Tanto es así que hasta participó, de alguna manera, en la trama de las mascarillas por la que la empresa Soluciones de Gestión llegó a ser adjudicataria de contratos por valor de 60 millones, 32 millones y medio, con dos empresas adscritas al Ministerio de Transporte, Adif y Puerto del Estado. Esas mascarillas, al inicio de la pandemia, pues necesitaron de unos certificados de calidad que, como siempre, la Unión Europea emite certificados que hay que salvaguardar, que hay que cumplir. Y esos certificados, esas autorizaciones o esas validaciones, digamos, las aportó el señor Cristian Corbillo a Víctor Daldama a través de correos electrónicos el 20 de marzo de 2020. Y inmediatamente, unos 56 minutos aproximadamente después, el propio Daldama lo reenvía de nuevo a Koldo, que dicen los investigadores de la UCO es el elemento conector. El nexo conector. El nexo ¿no? conector de la trama con el ministerio, con Ábalos. Y hay que decir que esos contratos ya estaban prácticamente decididos que iban a ser para Soluciones de Gestión, la empresa que promocionaba Víctor Daldama, porque esos contratos se hicieron a dedo y aparte eran las condiciones que habían pactado los socios de Daldama con el Ministerio de Transporte. Y Cristian Corbillo tiene una gestión, hace gestiones para que se posibilite esa compra, esa adjudicación. Esas gestiones a través de envíos de correos electrónicos, a los que has podido tener acceso. Que hemos tenido acceso, hemos conseguido a través de los correos de Koldo intervenidos por la Guardia Civil demostrar que esos correos electrónicos existieron, lo hemos aportado en nuestras informaciones y también hemos aportado una serie de documentos donde la UCO dice que este Cristian Corbillo, el chofer de Pedro Sánchez, pudo haber cobrado 100.000 euros de la trama por sus gestiones. Hay un Excel que realiza meses después de las adjudicaciones el señor Víctor Daldama, donde especifica una serie de pagos, un documento Excel que hace que los investigadores consiguen de su ordenador personal,
donde marca ciertos pagos, como había dicho, donde hay diferentes nombres y uno de los nombres que aparece es el de Cristian. Los investigadores entienden que es Cristian Corbillo, que podría haber cobrado esos 100.000 euros. También hay un pago de 500.000 euros a Goblin, que los investigadores identifican con Legrandullón, con Koldo García, que tenía diferentes nombres, diferentes calificativos en ese ámbito, y hay una referencia a casa. Esa casa podría ser, o dicen los investigadores, que es el chalet en la costa gaditana que la trama de Aldama había favorecido para el exministro Ábalos, aunque el ministro Ábalos es verdad que en el Tribunal Supremo ha aportado cierta documentación donde dice que alquiló ese chalet. Lo que resulta sorprendente, y ya, Fran, con esto pues terminamos, es que al final, pues bueno, toda esa red de corrupción que se está investigando afecta a todo el entorno del presidente del gobierno, el que fue su chofer en ese viaje por toda España, Koldo, que también estuvo relacionado con él. Al final es una serie de personas de las que continuamente llevamos meses hablando y que todos tienen una relación directa entre ellos. Habrá que ver qué dice la justicia, también incluso el hermano, ¿no?, del propio ex-chofer, Rubén Corbillo. Fíjate, Rocío, que hay una fotografía que hemos conocido por algún medio de comunicación de esos inicios de Pedro Sánchez, en esa ruta que hizo por España, pues intentando conseguir el aval, el apoyo de los militantes, y es una fotografía muy curiosa donde salen personas que están relacionadas o que tienen ciertas denuncias o Aldama les ha acusado con pruebas o al menos acusaciones gruesas en los juzgados. En esa foto, decía, aparecen acompañando a Sánchez, Koldo García, Ábalos y el actual secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que también el comisionista Víctor de Aldama dijo que había pagado, creo recordar, 15.000 euros a Santos Cerdán por un negocio que había frustrado porque al parecer había jodido la cuota vasca. Estropeado. Bueno, aquí yo me remito a las palabras de Cela en el Congreso. También lo digo. Si lo dijo Cela. Al final es eso, esa red, ¿no?, de personas que van coincidiendo en todo este caso, que la justicia tendrá que determinar, como venís contando, en los próximos 10 años probablemente. Va a ser largo. ¿Qué ha ocurrido aquí? ¿Qué hay detrás? Fran, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias siempre a vosotros. Teresa Gómez, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenida una semana más al Tanto para hablar en esta ocasión de varias cuestiones que has contado durante la semana. Vamos a empezar por el tema inmobiliario, porque además es un tema que yo pues conozco de primera mano porque me dedico en el periódico a tratar estas cuestiones y ya saben ustedes, probablemente lo han padecido en sus propias carnes o conocen a alguien que esté en esta situación, que España, sobre todo en las principales ciudades como son Madrid y Barcelona, vive una situación muy crítica en el mercado de la vivienda, en la compra, con unos precios muy altos, pero también en el alquiler, sobre todo en el alquiler, una escasez de oferta, unos precios disparados, la poca oferta que hay es complicadísimo acceder a ella y hablamos pues de unos precios en Madrid que han subido muchísimo en Madrid y en Barcelona. Pues curiosamente hay una familia que consigue pagar por un ático de más de 100 metros cuadrados en una de las zonas más céntricas de Madrid, unos precios valorados a lo mejor en unos 2.000, 3.000 euros, consiguen pagar solo 850 euros. Curiosamente es familia del presidente del gobierno, familia de la mujer del presidente del gobierno, ¿no, Teresa? Así es la familia de Begoña Gómez. En concreto, el alquiler está a nombre de su tío Francisco y de su padre ya fallecido Sabiniano. Es una propiedad, ¿no?, de Muface. Y bueno, y la propiedad es un ático en el centro de Madrid, muy cerquita de la Gran Vía, con 130 metros cuadrados y bueno, y que le cuesta solo 850 euros mensuales. No es una renta antigua, que hay muchos que nos están preguntando, bueno, es que quizás se deba a una renta antigua. Es que además de esas quedan muy pocas ya, eso es algo que está casi extinto, existe, pero es algo casi residual, es una renta de hace no tanto tiempo.
A nosotros nos consta que como mínimo es desde el 2015, pero desconocemos si anteriormente al año 2015 también la tenían arrendada, porque nos hemos puesto en varias ocasiones en contacto con Muface y también con el ministerio, y no nos han contestado ni a los emails que hemos mandado, ni tampoco a las llamadas de teléfono ni a los mensajes. Por tanto, desconocemos si es anterior, si antes del 2015 ya estaba alquilada a la familia de Begoña Gómez. Pero bueno, nos consta que al menos desde el 2015 hasta la actualidad sí que la tienen alquilada, y es un auténtico chollo. Yo, de hecho, desconocía que Muface, hasta que iniciamos esta investigación, desconocía que Muface tuviese pisos en alquiler a ciudadanos normales, ¿no? ¿Por qué lo desconocía? Porque, bueno, pues nunca he buscado bastantes pisos en Madrid y nunca me he topado con un piso que perteneciese a Muface. Y es que solamente hay como alrededor de unos 70 viviendas en toda España, que se suelen sacar a concurso público, y a mí me encantaría saber, bueno, por qué determinadas personas, como en este caso el padre de Begoña Gómez, se pudo beneficiar de ese alquiler, que al final tiene unas características que nos gustaría a cualquiera de nosotros. Es imposible encontrar un piso en Madrid por 850 euros en el centro de Madrid, un ático de 130 metros cuadrados. De hecho, ese piso ahora mismo en el mercado, según hemos podido valorar nosotros a través de varios portales de inmobiliarias, ronda a los 3.500 euros mensuales, y él, en cambio, lo tiene alquilado por 850 euros. Es que está totalmente fuera de mercado. Hablaba yo entre unos 2.000, 3.000 euros, claro, y más. Es que donde está situado es una zona de las más tensionadas de Madrid, de lo que se considera tensionado, aunque Madrid no tiene activado ese protocolo que contempla la ley de vivienda, pero es una de las zonas donde ya no solo es que sea caro, es que es imposible, claro, acceder. Sí que es verdad que hay muchos organismos públicos, no sé si todos, que tienen viviendas de este tipo, como el caso de Muface, que o alquilan o venden. Pues es el caso de Adif, es el caso de algunos otros organismos que, claro, llama la atención precisamente eso. ¿Quién se entera de esas subastas o de esos contratos que salen de esas adjudicaciones, de esas adjudicaciones? Pues claro, el común de los mortales, desde luego, no nos enteramos, y eso también es lo que enfada y molesta, y habría que ser transparentes, ¿no?, en quién tiene la posibilidad de acceder a estos contratos chollo, que igual es todo legal, pero es un chollo, y cómo puede ser que ese familiar de la mujer del presidente del gobierno se entere de ese concurso público, y el resto de los mortales, desde luego, esto en Idealista no aparece. No, totalmente, y sobre todo teniendo en cuenta que al fin y al cabo es una propiedad que de dominio público, ¿no? De una empresa pública, y del que sale beneficiado una persona bueno, que ha tenido muchos contactos con determinadas esferas del poder, antes incluso de que Pedro Sánchez, de que el marido de su hija llegase al gobierno, y por ello sí que sería interesante saber por qué se pudo hacer con ese contrato, y no el común de los mortales. Para nosotros es prácticamente imposible, sobre todo porque tiene, reitero, un número muy escaso de viviendas. Solamente tienen 70 viviendas en toda España. Y ya veremos que, bueno, que en principio parece que puede ser todo muy legal, pero luego habría que ver ciertas conductas con esas propiedades, que se están llevando a cabo con esas propiedades, que quizá aparentemente no guardan viso de que sea todo muy irregular. Hablabas, Teresa, bueno, pues de esos vínculos, esos vínculos, porque este contrato se produce antes de que el presidente del gobierno llegue al poder. El padre de Begoña Gómez, el fallecido Sabiniano, pues bueno, ustedes conocen, y es conocido pues su pasado, ¿no? Su polémica que arrastra con su negocio de saunas y sus relaciones pues con diferentes conocidos de la política, de la policía española, mediática. Claro, todo eso también suma. Así es, y después de fallecer el padre de Begoña Gómez, obviamente los hijos, tanto Begoña Gómez como su hermano, pues han heredado pues el patrimonio de su padre, ¿no? Entonces, si este alquiler
estaba a nombre del padre de Begoña Gómez y no se ha renovado porque se revisa cada X tiempo, la última vez fue en el año 2023, que es la documentación que nos consta a nosotros, que se revisó, ¿no? Y se actualizó la cifra, porque antes estaban en 820 euros mensuales y se subió a 850 euros mensuales, pues como el alquiler sigue a nombre de Sabiniano Gómez, tendríamos que ver si los beneficiados de esas viviendas ahora son el hermano de Begoña Gómez y la propia mujer del presidente del gobierno. Pues bueno, este tema seguramente que seguís tirando del hilo y vais a traer más información que nos pueda despejar un poco todas las incógnitas que estamos contando y que ven ustedes que hay sobre esta cuestión, pero esta semana también, pues bueno, has publicado varias informaciones que han generado mucho revuelo, y desde aquí te transmito todo mi apoyo y mi ánimo, porque hay cuestiones que no se deben permitir y ataques a periodistas que por hacer su trabajo no se deben permitir. Vamos a hablar de una cuestión que has publicado sobre Vox y sobre su diputada Mireia Borràs. Si quieres, pues inicia y cuenta todo lo que has ido contando esta semana. Pues mira, Rocío, te agradezco que podamos tratar este tema así, en una tertulia, porque es cierto que yo llevo investigando muchísimos años la corrupción de todos los partidos políticos. Ahora estoy más centrada en el Partido Socialista, pero anteriormente también investigué muchísimo a Podemos. Y el acoso recibido en estos últimos días, te puedo decir que es mucho más duro del que recibí por parte de Podemos cuando comencé a investigar el caso Neurona, el caso Niñera, las cuentas, las 90 cuentas de Monedero que saqué en exclusiva, los papeles del Pollo Carvajal, bueno, todo lo que vinculaba a la presunta financiación irregular de Podemos. Estos últimos días sí que es cierto que la presión ha sido más y simplemente por publicar una información que tenemos totalmente contrastada, porque si no, por supuesto, no la habríamos publicado. Tanto es así que yo no tengo ningún problema si ellos consideran que he cometido algún error, pues que me lleven a los tribunales. Es tan sencillo como eso, que se querellen contra mí. Ya verás cómo no van a hacerlo. Nosotros, esta información a mí me llegó hace un año. Vamos a poner en contexto porque probablemente nuestros oyentes lo han podido leer durante la semana, pero bueno, hablamos de que una investigación por un supuesto acoso a la diputada Mireia Borràs, que ahora es eurodiputada, pero antes pues la conocen seguramente ustedes muy bien porque era diputada nacional, estaba en el Parlamento. Una investigación que finalmente no se hizo. Vox tardó 15 meses en iniciarla y finalmente no sé si se llegó a iniciar del todo, pero cuéntanos, Teresa. Mira, nosotros publicamos que Vox abrió una investigación a un diputado por un presunto acoso laboral y sexual a Mireia Borràs. Esta investigación se abre 15 meses después de que determinados diputados le hubiesen transmitido esto a ciertos dirigentes de la formación que preside Santiago Abascal. A mí esto me llegó hace un año y en ese momento yo no tenía ninguna prueba documental y por tanto no publiqué la información. ¿Cuándo la publico? Pues la publico cuando tengo los documentos de que efectivamente la comisión instructora abrió una investigación en octubre del año 2024 automáticamente, pues una vez abierta la investigación y habiendo declarado todas las partes, pues entiende que no se ha producido la comisión instructora, ojo, de dentro del partido, que no es ningún juez neutral, ni es una comisión dentro del partido. Pues entiende que no ha habido acoso laboral ni sexual y por lo tanto se archiva. Nosotros lo contamos así, somos súper asépticos y objetivos y contamos. Primero se producen las primeras quejas en el año 2023, en junio del año 2023, y la investigación se abre 15 meses después, en octubre del año 2024. Declaran y contamos todas las partes, declaran el acusado, el supuesto acusado, el diputado, declara Mireia Borràs, que es la supuesta víctima, y declaran otros testigos, ¿no? Y los testigos pues cuentan lo que en aquel momento les contó Mireia Borràs,
Y Mireia Borrás y el diputado Ignacio de Oce niegan los hechos y por eso se cierra. Lo contamos de una manera aséptica. Al día siguiente contamos otros detalles y entonces ya se entiende por qué Mireia Borrás negó en octubre del año 2024 algo que ella un año antes se había quejado ante sus compañeros. Y entonces ahí ya se entiende la historia. Y a partir de ese momento, ese acoso que había recibido en un primer momento cesa en buena medida. Y cesa por lo siguiente, porque yo no solamente tengo testimonio, sino que tengo pruebas. Y tengo pruebas de documentos y audios. Y ellos, si piensan que yo me estoy inventando cualquier tipo de información, reitero, es tan fácil como que me lleven a los tribunales. Y entonces, ante un juez, yo ya aportaré esas pruebas de las que dispongo. Y la historia comenzó de la siguiente manera. En el año 2023, en las listas de junio de 2023, cuando Mireia se da cuenta de que ella no va a ser diputada, no va a renovar como diputada, comienza a difundir entre sus compañeros unas acusaciones contra el diputado Ignacio de Oce, que a mí me parecen acusaciones muy graves. Se acuerda, en el año 2023, que en el año 2022 pues había podido sufrir un tipo de presunto acoso sexual por parte de su compañero y que a raíz de esto, pues él... y de su negativa, supuesta negativa de su negativa, presunto acoso. Pues él comenzó, según dijo ella, presuntamente a acosarla laboralmente y que por eso la había apartado y que por ello no había repetido en las listas electorales. En las listas para volver a ser diputada en el Congreso. Ella lo achaca a eso, no lo achaca, bueno, pues a lo mejor es que soy una mala diputada, no tengo capacidad para llevar a cabo la portavocía de energía, no, o sea, ella lo achaca a está emprendiendo una guerra contra mí por no haber mantenido una relación sentimental con él. Y ella se lo traslada a varios compañeros, y esto es así y no me lo puede negar porque tengo pruebas de ello. Se lo traslada a varios compañeros. Y estos compañeros son los que dicen, es que esto es muy grave. Esto que está diciendo Mireia Borrás es muy grave. Y le dicen, oye Mireia, si esto es así, quéjate internamente y denúncialo si es así. Y ella, que aquí me parece que fue bastante lista, por decirlo de alguna manera, pues dice, no lo voy a hacer, me voy a esperar. ¿Y a qué se esperó? A que en el año 2024 había elecciones en Europa, elecciones europeas, efectivamente. Y casualmente, ella, que no iba que las listas iba en un puesto, que no iba a salir como diputada, sí que sale como eurodiputada. Y una vez que sale como eurodiputada, a los meses, en octubre del año 2024, se abre el expediente, le citan y dice, no, eso no es verdad. Y niega estos hechos. Pero claro, ella ya ahí tenía un puesto de eurodiputada. Y esto es lo que contamos. Y bueno, a raíz de esto, pues se nos ha acusado absolutamente de todo. Cuando empezamos a sacar la corrupción sobre Ábalos, también lo negaban por parte del partido y también se echaban encima, se nos echaban encima todos los seguidores del Partido Socialista y sobre todo de Ábalos. También nos señalaron, es una buena palabra, seguidores, fanáticos, porque ¿sí? Vamos a ver, estamos hablando de un partido político y de circunstancias que se pueden dar o no, pero estamos hablando de una investigación periodística y una periodista que no tiene ningún tipo de iniciativa ni ánimo de inventarse una mañana una información. Evidentemente, como ha contado Teresa, tiene todas las pruebas detrás y la cuestión está ahí. Y también, además de tener todas las pruebas y por ello publicar, evidentemente te pones en contacto con las partes. Eso es, me pongo en contacto con todas las partes. Mireia Borrás me dice que ella dijo que no había existido acoso y lo recojo así en la noticia. Me pongo en contacto con el diputado afectado, ¿no? También por esta causa, no me responde a la llamada y me pongo en contacto también con un portavoz de Vox.
Y a raíz de publicar esta información, lo que han hecho, o he recibido un acoso por parte de, en algunas ocasiones por determinados bots y en otras ocasiones por parte de cargos públicos de Vox. Como no recuerdo el nombre, no lo voy a decir. Es un cargo que está en Murcia, pero es que no recuerdo ni su nombre, porque es que de hecho ni lo conocía. Llamándome sinvergüenza, pidiendo a mi jefe que me despida. Han actuado como auténticos matones y yo por ahí no voy. Y si me retan, yo puedo llegar hasta el final. Porque lo he hecho con Podemos y lo he hecho con todas las investigaciones que he llevado a cabo. Y no tengo ningún problema, porque es mi trabajo. Pero a mí no me van a tachar ni como mentirosa, ni como mala periodista, ni nada similar. Yo he hecho esta investigación como hace unos días investigué una corrupción en el seno de la Policía de Granada que terminó con la entrada y registro por parte de la UDE en la comisaría de Granada, que está gobernada precisamente por el Partido Popular. Y no he recibido ni un solo reproche por parte del Partido Popular. ¿Por qué? Porque entiendo que desde ese partido entenderán que existe la libertad de prensa y que tu trabajo. Y que los periodistas lo que tenemos que hacer es investigar y cuando tenemos una información totalmente contrastada, poderla publicar. Entonces, pues sí que es verdad que estoy bastante decepcionada porque yo tengo personas a las que le tengo mucho cariño en ese partido y estoy decepcionada por cómo han actuado algunos, no todos, también tengo que decirlo, que hay otros que sinceramente creo que no me han machacado ni mucho menos y que han estado un poco de perfil, no han dicho absolutamente nada y eso sí que lo agradezco bastante. Pero sí que estoy bastante decepcionada por cómo se ha actuado en redes sociales y por esa campaña de acoso, de subir mis fotografías, de señalarme, de tenemos que terminar con la carrera periodística. Es que de verdad, ni los matones de Podemos, ni los matones de Podemos actuaban así. Es un señalamiento personal, profesional, pero ya lo personal que no se puede consentir en un país democrático y que hemos llegado a unas cuestiones y a unos límites que desde luego hace unos años no ocurrían y no se puede consentir, la verdad. Y desde aquí, Teresa, todo el ánimo a seguir, cabeza bien alta, a seguir con tu trabajo como hasta ahora, investigando hasta el final. Y bueno, pues tú lo has dicho, todas las pruebas las tienes. Por supuesto, si no, pues esta información jamás la habría publicado si no tuviese las pruebas suficientes para ello, si no hubiese contactado tampoco con las fuentes, con un número de fuentes determinada y además que la información es impecable porque yo me remito solamente a los hechos de una manera de verdad muy objetiva. Ánimo, compañera, a seguir. Muchas gracias. Pelayo Barro, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal, Rocío? Pues muy bien, bienvenido. Vamos a hablar esta semana sobre una serie de exclusivas que vienes tratando estos últimos días sobre el sindicato Comisiones Obreras. Pero vamos, si te parece, a empezar por el principio. Por el principio, que es una cuestión muy grave, que es estos hackers que, ya lo vienen haciendo con la agencia tributaria, con otras instituciones, también con bancos públicos. En esta ocasión le ha tocado al sindicato Comisiones Obreras hace unos días, hace aproximadamente una semana, amenazan con difundir ciertos datos de Comisiones Obreras a cambio de dinero. Efectivamente, pues nosotros nos enteramos el día 25, el día 24 nos enteramos de que justo un día antes, 24 horas antes, pues Comisiones Obreras ha sufrido un ciberataque. Lo cuentan los propios hackers, ¿no? Se llama el grupo Hunters International, es un grupo de los más activos del panorama mundial, de los más peligrosos porque además son muy rápidos y cumplen siempre sus amenazas, ¿no? Entonces, ellos colgaron en su página web una advertencia a Comisiones Obreras diciendo: os hemos robado 700.000 documentos. Son 560 gigas, me parece, para que la gente que nos oye se haga una idea de cuántas cosas caben en un teléfono, ¿no? Pues estos 2-3 teléfonos, incluso normales, habituales, ¿no? Pues efectivamente... Comisiones Obreras, hablamos con ellos, no nos confirman nada. Al día siguiente lo confirma Comisiones Obreras, hemos sufrido un ciberataque, emite un comunicado y unos días más tarde pues se confirma que
todo ese material ha aparecido en la red, está volcado y pues nosotros, gracias a fuentes de la ciberseguridad del Estado, pues hemos podido conocer alguna parte de esos documentos y sobre todo valorar lo crítico de toda esa filtración, ¿no? Obviamente, ya lo ha comentado Álvaro al principio, hay documentos, información muy crítica que no hemos publicado, que hemos decidido no publicar. Vamos a lo que hemos publicado, a lo que podemos decir que es relevante. Curioso, porque durante muchos años, ¿no? Se ha hablado, por ejemplo, siempre de los gustos de los sindicalistas, de las marisquerías después de las manifestaciones del Día del Trabajador. Cuéntanos, ¿qué podemos ver? ¿Qué habéis podido ver en estos documentos? Pues sí, como dices, dejando al margen lo crítico, ¿no? de la filtración y tal cantidad de datos personales y muy sensibles, yo lo que te puedo decir es que lo que hemos ido contando, pues ha habido alguna cosa que hasta casi me sube el ácido úrico, porque es que al final hay Vamos a tener gota. una cantidad de comida que yo creo que quien haya leído las noticias en una hora un poco mala, pues seguramente haya acabado salivando. Pero lo que nos muestra es un poco lo que eso que nos cuenta la cultura popular, ¿no? Del sindicalista, la imagen del sindicalista que está en asadores, en marisquerías, que se lo pasa a pipa con sus compañeros de sindicato. Bueno, pues nosotros no podemos asegurar que lo hagan, porque no tenemos facturas de esas comilonas, ni de esas historias que la gente un poco está en el imaginario popular. Pero, sin embargo, sí tenemos un documento que era el que manejaban las secretarias de la dirección de la Federación de Industria de Comisiones Obreras, que es a la que atacan y es una de las más potentes. Esta lista que manejaban las secretarias se compone de 28 restaurantes a los que pues parece ser que solían habitualmente reservar, ¿no? Pues porque había, por ejemplo, estaban todos los teléfonos de reserva, había anotaciones como precio especial para comisiones obreras y, bueno, pues al final la composición de esa lista de 28 restaurantes es de lo más variada y divertida y con bastante buena pinta algunos. Pero comparten todo pues, un denominador común, es bastante tradicional, es comida tradicional española. Efectivamente, hay mucho español, es todo español, no hay italianos, no hay restaurantes No hay asiáticos. japonés, no hay... No, hay asadores vascos, hay restaurantes y marisquerías gallegas, hay asturianos también. Y hay estrella Michelin. Y hay una estrella Michelin, sorprendente, sí. Efectivamente, hay una estrella Michelin, no es una estrella Michelin cualquiera, porque son 2 estrellas Michelin. Es un restaurante que además se llama Destage, está incluido en la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo. Ojo, que hay que tener buen saque y buen bolsillo, ¿no? Para ir allí. Sobre todo. Efectivamente, pues son 220 euros el menú y si quieres el maridaje aparte de vino, no sabemos si alguien se animó, 120 euros. También, Pelayo, te veo que te lo sabes muy bien. Bueno, lo sé bastante bien. La verdad es que ya te digo que lo he pasado un poco mal porque cuando estaba haciendo esta historia yo tenía un poco de hambre porque era una hora complicada. Los periodistas ya de por sí también están en el ideario popular y se lo confirmamos, siempre tenemos hambre y también somos de buen comer. En las redacciones siempre se está comiendo, ¿no? Siempre vuelan cosas por un lado y por otro, sí. Siempre. Pelayo, también dentro de esa información también hay hoteles, listado de hoteles que no decimos que sean los hoteles a los que van porque no hay facturas, sino pues que estaban o estarían dentro de los favoritos que manejaban las secretarias para, entendemos, los viajes necesarios que tuviese que hacer el sindicato. Efectivamente, hay un documento que se llama Guía de Hoteles y en él pues hay hoteles en todas partes de España, Barcelona, hay en Madrid, hay en Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla-León, País Vasco, Andalucía. Y bueno, pues revisando un poco esa lista, que son unos 40 hoteles, también aparecen cosas curiosas, ¿no? Nos ha llamado, por ejemplo, la atención, hay un hotel que tiene poquito de trabajo, ¿no? Tiene poca pinta de ser un sitio de trabajo. Es un hotel en primera línea de playa en Fuengirola, con sus piscinas, un hotel eminentemente turístico. Y entonces, pues bueno, hemos intentado saber si Comisiones Obreras ha tenido algún gran evento en Fuengirola o demás, que oye, pues a lo mejor les han hecho precio, lo que sea. No tenemos ninguna constancia de que haya habido nada, ningún acto. No, sobre todo es que si las federaciones de industria, pues bueno, en esa zona de España es verdad que la industria más potente, probablemente me equivoco, pero es el turismo. Eso es. Y el turismo además no forma parte de esta federación, es la Federación de Servicios. Es decir, que bueno, sí, y luego hay otros hoteles también llamativos, por ejemplo, en Andalucía también, en el Puerto de Santa María,
está el monasterio de San Miguel. Es un antiguo monasterio del siglo XVIII reconvertido en hotel. Yo he visto las fotos, damos alguna de las fotos, y es un sitio pues precioso y que con una fama buenísima. Nos contaba gente de compañeros que son de esa zona que es el mejor hotel del Puerto de Santa María, que no es barato tampoco. Bueno, hay que decir que entonces tienen buen gusto por comer y por dónde alojarse. No es nada, obviamente, objetable, simplemente son datos que aquí de los 700.000 documentos, ¿no, Pelayo? Que estos piratas informáticos han sustraído de manera ilegal, que al final hoy es la base de todo esto. Estamos intentando, pues bueno, hacer no una cierta, o sea, informar, ¿no? Sobre lo que hemos conocido de esos datos, de cosas que nos parecen relevantes o curiosas. Pero claro, son 700.000 datos. ¡Qué peligro tiene toda esta situación con los hackers! Claro, no, sí. Además, esta semana, por ejemplo, estamos viendo que Generali Seguros le han atacado, que el Corte Inglés le han atacado. Algo está pasando esta semana. Leía un experto que sorprendido, un experto internacional, no un experto español, sorprendido con la actividad de los hackers, sobre todo hackers prorrusos, grupos identificados prorrusos, contra España. Al parecer, en una semana han aumentado un 750% los ataques contra España. Han tumbado webs de ayuntamientos, de diputaciones, han robado datos, han atacado a comisiones, como hemos contado. Pues un montón de... Realmente parece que hay una especie de ciberguerra latente contra España por parte de Rusia, precisamente. Y es que la verdad que es un peligro. Es que sí, hasta Comisiones Obreras, que es un organismo que tiene muchos millones detrás, que tiene una protección, a la agencia tributaria. ¿Qué más protegido puede haber en España? Pues pocos ministerios pueden estar más protegidos como la agencia tributaria, que tiene los datos sensibles de todos los ciudadanos españoles, y les han atacado. Es la verdad que verdaderamente preocupante. Pelayo, como siempre, muchas gracias. A ti. Gracias. Un saludo.